Ahora, tengamos en cuenta que existen estos dos lenguajes. Uno es el lenguaje coloquial, que es el lenguaje de las palabras, el lenguaje que puede ser oral o escrito. Y por otro lado, hay otro lenguaje, que es el lenguaje que usa la matemática, que se denomina lenguaje simbólico. Entonces, vamos a ver cómo podemos pasar de algo que está en lenguaje coloquial, como en este caso, a el lenguaje simbólico para poder despejar la incógnita, la ecuación, plantear la ecuación teniendo en cuenta lo que me están escribiendo, ¿sí? Transcribirlo al lenguaje simbólico y despejarla. Empecemos por este primer ejemplo. Tengo que ir, la clave acá es ir leyendo de a poco e ir escribiendo la ecuación en lenguaje simbólico. Empezamos. Dice, el doble de un número. Algo importante a tener en cuenta es que en este tipo de ejercicios, cada vez que diga un número, me está hablando de X, porque es la incógnita, es lo que no conozco, es un número que yo no sé cuál es. Entonces, tenemos el doble de un número, ¿sí? Esto sería la primera parte del lenguaje coloquial que tengo que pasar a simbólico. Entonces, el doble de un número. El doble de un número, ¿sí? Porque lo que yo sé es que siempre que diga un número es X. Y para hacer el doble es 2 por. Entonces, 2 por X. El doble de un número, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo quiero hacer el doble de 10, hago 10 por 2. El doble de 5 es 2 por 5. Entonces, el doble de un número es 2 por X. Un número es X, ¿sí? Siempre que haya un número, entonces, X. Es la incógnita. Bien, seguimos. Aumentado en 5. Aumentado en 5. Aumentar significa suma. Entonces, aumentado en 5 es igual a 19. Es igual a 19. Entonces, sé acá que tengo la igualdad, ¿sí? Entonces, fíjense que para pasar del lenguaje coloquial a simbólico, la clave es ir leyendo de a poco y ir escribiendo lo que estoy leyendo en lenguaje simbólico, ¿sí? Volvemos. El doble, 2 por, de un número, siempre que dice un número es X, aumentado en 5, aumentado es suma, es igual a 19. Y entonces ahí tengo planteada una ecuación y la voy a resolver como vimos anteriormente. Entonces, por ahora tengo lo que es X, son 2X, lo tengo de este lado, dejo de este lado el igual. El 19, que ya tenía del lado de los números, recuerden que lo que estamos haciendo es despejar la X, yo tengo que lograr que esa X quede solita. Entonces, este 5, como está sumando, lo voy a tener que restar para poder despejar mi X, ¿sí? Entonces, 2X es igual a 19 menos 5 es 14. Bien, todavía no despeje la X porque todavía la acompaña este 2. Estos números se están multiplicando. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que dividir por 2 para poder, ¿sí?, despejar. Entonces, X es igual a 14 dividido 2, 7. Y ahí encuentro el resultado. Veamos ahora otro ejemplo. Bien, voy a hacer lo mismo. Voy a ir leyendo de a poquito y voy a ir traduciendo al lenguaje simbólico. Empieza. El triple de un número, ¿sí? Recordemos que cuando dice un número es X. Entonces, el triple, si el doble es 2 por, el triple es 3 por y un número es X, ¿sí? Entonces, el triple de un número sería esta expresión.
Sigo, disminuido en 4. ¿Sí? Así como aumentado es sumar, disminuido es restar. ¿Sí? Entonces, menos 4 es igual a 20. Entonces, es igual a 20. Lo escribo. ¿Sí? Entonces, volvemos a ver. El triple de un número, triple 3 por, triple de un número, disminuido en 4, disminuido es resta, menos 4, es igual a 20. ¿Sí? Y ahí puedo despejar la ecuación. ¿Qué hago? Dejo las 3x de este lado del igual, el 20, y este menos 4 voy a tener que sumarlo para poder despejar. Entonces, 3x es igual a 20 más 4, 24. Para lograr despejar finalmente, entonces, el 3 que está multiplicando voy a tener que dividirlo, ¿sí? Para poder despejar. 24 dividido 3, 8. ¿Sí? Y veamos el último ejemplo para que tengan en cuenta, ¿sí? Empezamos leyendo de a poquito y voy escribiendo. El cuádruple de un número, ¿sí? Entonces, el cuádruple, 4 por x, ¿sí? Un número es x, cuádruple 4 por 3, doble de un número, triple de un número, cuádruple de un número. Aumentado en 6, ¿sí? Habíamos visto en el primer ejemplo que aumentado es más. Aumentado en 6 es igual al doble de dicho número, ¿sí? Entonces, es igual al doble de dicho número, es igual al doble, 2 por, de dicho número. Dicho número, recordemos que siempre que habla de un número, que no sé quién es, está hablando de x. Entonces, igual al doble de dicho número, 2 por x es el doble del número, ¿sí? Seguimos leyendo. Más, ¿sí? Más, acá no hay mucho para agregar. El producto entre 10, ¿sí? El producto entre 10 y 2. Producto es multiplicación. Entonces, la multiplicación entre 10 y 2. Entonces, lo resolvería de la siguiente manera. Fíjense que en este caso tenemos más de un término que tiene x. Cuando era de este estilo, lo que hacemos es dejar juntar todas las x de un lado del igual. ¿Sí? Entonces, el igual lo vamos a dejar. Siempre la igualdad tiene que estar. Entonces, tengo los 4x y el otro término que es x es este que está acá. ¿Sí? Teníamos este 4x y además tengo estas 2x que están del otro lado del igual. Por lo tanto, como están sumando, las voy a tener que restar para poder despejar. Bien, ahora tengo 10 por 2, que es 20, ¿sí? Y este 6, que lo tengo acá de este lado sumando, voy a tener que restarlo para poder despejar. Entonces, 4x menos 2x son 2x, ¿sí? Recordemos que es como 4 menos 2 son 2. ¿Y que estábamos restando? X. 20 menos 6 son 14. Finalmente, 14. Y este 2 que está multiplicando a mi x voy a tener que dividir, ¿sí? Entonces, x es igual a 7.